Barrancos de Canarias, que recorren desde la cumbre hasta la costa la geografía de las islas. Paisajes de Canarias, paisajes de la memoria, de las tradiciones, del trabajo campesino. La tarea de revivir el barranco, de revivir el paisaje, ya tiene necesariamente que haber empezado. Guiniguada, el agua que siempre corre. En la lengua de los primeros canarios es el nombre que recibe el mayor barranco que surca el norte de la isla de Gran Canaria. En su corto recorrido salva casi 2000 metros de altitud. De forma arborescente, su amplia cabecera confluye en un curso más profundo y estrecho que acaba en la ciudad de Las Palmas. El barranco disfruta de un clima húmedo y grato al estar abierto a la influencia de la frescura de los vientos alisios que arrastran el agua que permite su existencia. Su aspecto es muy distinto del que mostraba cuando surgió la isla. Al igual que el resto del territorio del archipiélago, Gran Canaria emergió del fondo del mar por la acumulación de las rocas emitidas por múltiples erupciones volcánicas. La erosión del agua procedente de la lluvia fue originando los numerosos barrancos que la atraviesan. Han tenido que transcurrir 14 millones de años para que el barranco se conforme tal y como hoy lo podemos observar. Observando los imponentes riscos, pueden identificarse muchos tipos de las rocas que originaron la isla. El Guiniguada alberga además la caldereta del Lentiscal, uno de los últimos volcanes que entraron en erupción en Gran Canaria. Durante su fase activa, hace unos 10.000 años, el volcán derramó una lengua de lava que se extendió a lo largo de 5 kilómetros del cauce. Actualmente pueden observarse en las inmediaciones del Maipés, término que deriva de la palabra malpaís, que alude a la dificultad para su tránsito y a la imposibilidad de ser cultivado. Desde hace varios siglos, sobre estas lavas se ha venido depositando suelo fértil para obtener espacio cultivable. Tras la aparición de la isla, esta fue paulatinamente colonizada por especies vegetales cuyas semillas fueron transportadas por el viento o por las aves desde el vecino continente africano. Los animales terrestres que no fueron introducidos por el hombre alcanzaron la isla aferrados a fragmentos vegetales que atravesaron el mar. El Guiniguada alberga unos 500 tipos de plantas y más de 3.000 animales diferentes, insectos en su mayor parte. Las distintas especies ocupan los ambientes que hacen posible su supervivencia. En los lugares más próximos a la cumbre, los pinos canarios, los codesos, retamas y escobones están perfectamente adaptados a las bajas temperaturas que se registran durante los meses de invierno. Entre los 600 y los 1200 metros, el barranco se hallaba cubierto por una auténtica selva, formada por árboles de diferentes especies que podían alcanzar los 30 metros de altura. Las nieblas, que con frecuencia visitan estos parajes,
eran literalmente ordeñadas al chocar con los millones de hojas que a modo de pequeñas pantallas provocan la condensación del vapor de agua. Estos bosques, que en Gran Canaria prácticamente han desaparecido, reciben el nombre de laurisilva. Desde lo que hoy son las inmediaciones de Tafira hasta la villa de Santa Brígida, donde las temperaturas son cálidas y las lluvias comienzan a escasear, el Guiniguada se encontraba tapizado de bosques y matorrales termófilos compuestos de numerosos árboles y arbustos. Entre los que aparecían con más frecuencia estaban el acebuche, el lentisco, el almácigo, el madroño, el trago y la bella palmera canaria. Casi todas estas especies aún viven en el barranco y en ocasiones siguen formando bosquetes y matorrales. Cerca de la costa, por debajo de los 300 metros de altitud, para adaptarse a una sequía extrema, las plantas almacenan agua en su interior y algunas cambian las hojas por espinas. Forman matorrales compuestos por tabaibas, cardones y otras especies como el taquinaste blanco. Estos ambientes cálidos y soleados son los que prefiere para vivir el espectacular lagarto gigante de Gran Canaria. El barranco Guiniguada se encuentra habitado desde antes de la llegada de los europeos. Los relatos de la conquista de Gran Canaria detallan la existencia de casas aborígenes, sobre las que se instaló el primer campamento castellano, donde hoy se encuentra el barrio de Vegueta. Las primeras poblaciones pudieron llegar hace unos 2000 años. Los motivos y los medios que los empujaron a colonizar las islas siguen siendo un misterio, ya que se barajan diferentes hipótesis. Todos coinciden en que fueron traídos por otros pueblos que dominaban el arte de la navegación y que procedían del norte de África, como los romanos o los fenicios. Los antiguos canarios eran fundamentalmente pastores y agricultores. Las cabras y ovejas fueron traídas del continente, mientras que las prácticas agrícolas se centraban en el cultivo de cereales y especies hortícolas. La existencia de un curso de agua permanente y las inmejorables condiciones climáticas justifican la presencia de asentamientos aborígenes en este barranco. Hay que tener en cuenta que el poblamiento, cuando llegan los primeros canarios, se produce un fenómeno de adaptación, digamos, singularísimo. Es un lugar con unos recursos potenciales de todo tipo y un nivel de adaptación cultural, humano. Prueba de esto son las cuevas artificiales, la cantidad de graneros que existen en este contexto. Por los poblados encontrados en el Guiniguada, parece haber habido una presencia dispersa de poca densidad. El Guiniguada está regado de restos de este pueblo que todavía imprimen personalidad al paisaje. Cuevas de habitación, de enterramiento, graneros y estructuras de piedra seca se encuentran dispersos sobre las laderas del barranco. Tras la conquista de Gran Canaria, el barranco experimentó muchas transformaciones. Las tropas castellanas, llegadas con el objetivo de colonizar la isla, levantaron en 1478 el Real de las Palmas, un campamento junto a la desembocadura del barranco en un denso palmeral, creando así el germen de la que sería la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La promesa de nuevas tierras provocó la llegada de muchos colonos que trasladaron su hogar a estos lugares.
De Europa y América trajeron plantas y animales que la isla no conocía. Talaron bosques para después cultivar las tierras despejadas. Siguieron pastoreando el ganado como hacían los canarios prehispánicos. Usaron los caminos de los aborígenes y abrieron otros nuevos. La agricultura y el comercio eran las principales actividades económicas, el motor de una nueva sociedad que disponía de los recursos para producir cuanto necesitaba. Se introdujeron nuevas técnicas de cultivo y se roturaron grandes extensiones de terreno como no se había hecho nunca antes. Los conejos, traídos de Europa, pronto proliferaron hasta convertirse en enemigos de un barranco lleno de huertos y de campos de cereales que tapizaban sus laderas. Se fue dibujando un nuevo paisaje de almendros, vides, naranjos, papas, caña de azúcar y bosques de castaños hasta sustituir la naturaleza original por otra más dócil. Siglos más tarde se extendieron las plataneras, llegando a constituir la principal actividad agrícola en el tramo final del barranco, ocupando grandes extensiones de la vega fértil. Este paradisíaco paraje ofrecía a las gentes que lo habitaban un clima benigno y condiciones favorables para desarrollar la agricultura. Los asentamientos humanos crecieron hasta ocupar todos los lugares propicios. La expansión de los primeros caseríos dio lugar a lo que serían los principales pueblos del Guiniguada. Las lagunetas, San Mateo y Santa Brígida crecieron vinculados a sus respectivas vegas agrícolas. Con la construcción de bancales para el cultivo y acequias para el riego, el paisaje se fue humanizando hasta transformarse en productivos campos agrícolas y ganaderos. Tal y como observamos a nuestras espaldas, esta cuenca albergaba una de las más interesantes formaciones del bosque termófilo en la isla de Gran Canaria. Sin duda alguna, la explotación forestal a la que fue sometida, sobre todo para proveer los ingenios azucareros, fue uno de los factores que determinó la desaparición de este bosque. En la desembocadura del barranco creció la ciudad de Las Palmas como expansión de los barrios de Triana y Vegueta que acogían la actividad comercial, administrativa y religiosa. Se levantaron conventos e iglesias, centros administrativos, plazas y mercados. La capital de la isla fue creciendo hasta convertirse en el primer núcleo urbano de Canarias. El Guiniguada fue hasta el siglo XX el eje sobre el que se desarrollaron los diferentes barrios de la capital. Vegueta y Triana crecían sobre las márgenes del barranco. La construcción de puentes sobre el Guiniguada favoreció la integración de la ciudad. Desde sus pretiles, la gente contemplaba sus espectaculares crecidas. En algunas ocasiones la fuerza del agua era tal que fueron derribados y se hizo necesaria su reconstrucción.
La ciudad estaba abastecida por los manantiales del barranco. Puente Morales era el que proporcionaba el mayor caudal. Las fuentes públicas de la ciudad eran por entonces un lugar de encuentro, donde se obtenía el agua y se intercambiaban impresiones. Hoy, el agua solo discurre por el cauce del barranco de la mina, en la cabecera del Guiniguada.